Sí, señor. Bueno, Sí, sí entonces, se ve. resumidamente, ya el profe Héctor me hizo la presentación. De nuevamente, gracias por el espacio. Voy a intentar resumir un poco cuál ha sido el rol de universidad y especialmente facultad, pero pues aclarar que esto ha sido un rol de muchas facultades dentro de la estrategia que se estableció para el departamento. Lo primero que quiero ponerlos en contexto rápidamente es que el departamento asumió una estrategia de análisis de sala de riesgo. Para esa estrategia constituyó un grupo multisectorial liderado por el mismo gobernador, especialmente por su secretario de gobierno, en el que han venido integrando no solamente al sector salud, sino paulatinamente al sector empresarial, a seguridad, a bueno, otros sectores que han tenido que ver con la planeación de la contingencia. Nosotros como universidad hemos estado vinculados en todos, he visto representantes de facultades en todos los sectores, pero especialmente en salud, la Facultad de Salud Pública y nosotros como Facultad de Medicina hemos estado muy ligados al comité técnico asesor y hemos participado también junto a algunas de las líneas de acción dando información desde la unidad de evidencia, desde telesalud y también desde algunos aspectos epidemiológicos en la construcción de la estrategia. La gobernación decidió hacer y fue la primera tal vez del país que generó una estrategia de nombrar un gerente, que es el doctor Luis Gonzalo Morales, antiguo secretario de Salud de Bogotá, quien bajo el liderazgo de la secretaria de Salud, la doctora Lina, pues ha venido integrando los 5 ejes de la estrategia, 2 de ellos, digamos, operativos, que son contención y mitigación, que han estado alineados con las directrices que ha dado el Ministerio Nacional de Salud, pero también otros 3 ejes muy relacionados con la generación de capacidades e integración de los recursos del departamento y, por supuesto, el manejo de las comunicaciones. Ahorita contaba que hemos tenido como facultad un rol activo, especialmente en laboratorios, bajo el liderazgo del doctor Andrés Zuluaga. Hoy Antioquia tiene una de las capacidades diagnósticas de laboratorio más grande, con ya 13 laboratorios habilitados y una integración entre ellos significativa y diferencial a cosas que se ven o se han hecho en el resto del país. En esta estructura de sala, entonces, de análisis de riesgo, nosotros hemos estado integrados junto a muchos otros actores. Yo he rescatado ahorita que uno de los factores que me ha sorprendido ha sido la capacidad de unificar e integrar tanto gremios distintos como sectores público-privados, como red hospitalaria. Se han conformado comités asesores donde han participado los grandes hospitales, los empresarios, ha participado la Cámara, han estado grupos y representantes sociales. Es decir, ha sido bastante nutrida la participación y entre las universidades, la Universidad de Antioquia ha jugado, yo creería, un papel muy destacado en todo el proceso y hemos estado sobre todo muy cerca a la Secretaría de Salud departamental y a la Alcaldía de Medellín a través también del señor decano. Por supuesto, la estrategia del PMU ha estado ligado, como les decía ahorita, a la consideración o a la concepción de fases que se dio desde el Ministerio para el tema de las epidemias, que se propuso como unas fases secuenciales entre preparar, hacer contención de la transmisión y luego, en teoría, mitigación de la morbilidad, como lineales y secuenciales. En teoría nosotros estamos como país en la fase de mitigación, sin embargo, nosotros hemos entendido como universidad, y así lo hemos recomendado, que no son fases secuenciales, sino que en realidad la contención es una fase paralela que se tiene que seguir fortaleciendo e implementando durante todo el proceso de la epidemia del departamento. Como universidad, especialmente como facultad, hemos tenido rol en todas las fases, incluido lo que les voy a mostrar al final, el resumen de la estrategia central de las medidas sociales. Hemos hecho parte no solamente en la creación de capacidades nuevas o desarrollo de tecnología, como ustedes de pronto han escuchado de ciertas escalas o instrumentos de clasificación y asignación de recursos. También hemos estado creando las rutas de atención, donde logramos que telemedicina fuera un eje central articulado con atención domiciliaria y con la red pues también de alta complejidad, y hemos estado como muy de cerca también dando algunos insumos para la toma de decisiones del momento de la implementación de las estrategias.
En este momento, por ejemplo, tenemos un rol muy destacado en la articulación y unificación de la ruta de atención, que para el departamento algo que ha sido muy interesante es que se ha logrado unificar independientemente de cualquier asegurador y, por ejemplo, los aseguradores en su totalidad aplican los instrumentos que como facultad hemos ido entregando. También la Facultad de Salud Pública ha tenido un rol muy destacado en el fortalecimiento de los equipos territoriales de epidemiología y en la estrategia de cercos epidemiológicos o cordones sanitarios que se ha desarrollado para el departamento. Uno de esos aportes, por ejemplo, ha sido la entrega de modelos predictivos, especialmente en la fase de preparación, que intentaran abordar la complejidad del problema. Yo creo que ya en este momento para todos es de general conocimiento que este tema del modelamiento del COVID ha sido muy complejo, no ha habido un solo enfoque. Incluso los enfoques iniciales que se basaron en modelos SIR, estos modelos paramétricos, que esencialmente son modelos de ecuaciones ordinarias diferenciales que nos van hablando de la transición de estados y el tiempo, son modelos que se agotaron de alguna manera, siguen siendo muy útiles, pero generaron unas expectativas que por lo menos en este momento no se han dado y que creo yo afortunado se ha debido a las intervenciones que se han implementado. Entonces, como facultad, también la Facultad de Salud Pública hemos ido aportando modelos tratando de entender. Este es un ejemplo de ellos, que es el análisis del estado del comportamiento del país a partir de la mortalidad, entendiendo la mortalidad como un indicador más confiable y válido del proceso de la epidemia de los países. Este modelo, por ejemplo, nos dio pie a hacer las recomendaciones de la necesidad de recursos hospitalarios y de cuidado intensivo, pues de hospitalario general y de cuidado intensivo en el departamento, que eso fue un aspecto muy importante en la fase de preparación, hablando de cómo poder tener un referente de la capacidad que se debería tener como departamento. Este era uno de los escenarios ya actualizados que se presentaban la semana pasada. El modelo inicial se presentó desde el 4 de abril, donde se decía cuál podría ser un escenario basado en la realidad que estaban viviendo los países asiáticos y europeos respecto a las necesidades de capacidad instalada. Este tipo de insumos, por supuesto, nosotros los hemos ido ofreciendo como facultad, entendiendo que la incertidumbre sobre la información es muy alta y que puede ser uno de tantos enfoques que se pueden tener al respecto de lo que se va a requerir. Un modelo, por ejemplo, como el que el Instituto Nacional de Salud presentó, hablaba, que es un modelo tipo SIR, hablaba de que el departamento necesitaba alrededor de 26.000 camas de cuidado intensivo durante el pico de la epidemia. Entonces, pues si dos modelos tienen diferencias tan grandes, es muestra de la incertidumbre que estamos padeciendo. Como facultad también hemos hecho parte central de algunos desarrollos tecnológicos que se implementan hoy en día. El más importante, creo yo, ha sido la implementación de las tecnologías de las comunicaciones en todo el proceso de atención. Antioquia ha sido uno de los departamentos, tal vez el que más ha usado la telemedicina como estrategia de acceso y de cuidado de los pacientes leves. Por ejemplo, Bogotá estableció que su acceso tenía que ser a través de la atención domiciliaria y eso les ha causado unos temas de oportunidad muy complejos por toda la logística que esto requiere. Nosotros construimos la ruta unificada de canales virtuales de atención, o sea, teleorientación y telemedicina, y hemos logrado que todos los aseguradores, incluido Sura, que tiene su propio centro de telemedicina, apliquen la misma estrategia. Estos, por ejemplo, algunos de los resultados que diariamente vamos presentando y les comparten de lo que han sido las estrategias de teleasistencia, teleorientación, y telemedicina. Nosotros, por ejemplo, como facultad, hemos ya procesado más de 200.000 solicitudes de atención que llegan por los canales generales, que son estos que están a la izquierda en azul, y ya de manera más especializada, digamos, desde APHs y posteriormente como médicos, pues hemos atendido a más de 24.000 personas, que eventualmente algunas de ellas han terminado como consulta de telemedicina, en seguimiento, y muchos de ellos como casos confirmados de COVID que se han manejado por telemedicina, la mayoría durante todo su proceso de cuarentena. Pero no es el único desarrollo. Nosotros como facultad teníamos una capacidad ya significativa en este sentido, que se robusteció de manera muy rápida, con el apoyo de cada una de los departamentos y especialmente con el apoyo de los residentes de sus departamentos que participaron muy activamente y de los médicos internos y estudiantes voluntarios que han sido fundamentales en todo el proceso.
También había otros desarrollos. Nosotros hemos trabajado en la construcción de algunas estrategias digitales para complementar las estrategias de investigación epidemiológica de campo. Aquí a la izquierda está uno de los ejemplos que hemos liderado, que esto es en asociación, en alianza con Google, donde a través de los datos que ustedes van generando con su localización a través del celular, de manera anónima, eso hay que aclararlo, aquí nosotros no podemos saber quién es cada persona, pero sí podemos contactar a la persona y tratar de inducirla a que pida, a que se acerque a la estrategia, y básicamente la estrategia ha consistido que con un sistema de referenciación de los datos de localización se logra saber qué personas están en menos de 10 metros por más de 30 minutos junto a un caso confirmado o probable de COVID, y eso complementa las investigaciones epidemiológicas de campo, que ayuda entonces a que hayamos pasado de 35 contactos en promedio a casi 90 contactos en promedio por persona con caso probable o confirmado de COVID del departamento, y hacer entonces unas intervenciones mucho más amplias. Como facultad estuvimos presentes en eso. Y también, por supuesto, uno de los desarrollos que ha liderado el señor decano particularmente y que ha participado de esto el profesor Diego Luis Álvarez, que seguramente ustedes recordarán, fue miembro de la Facultad de Medicina muchos años, que es el desarrollo, no solamente ellos dos, obviamente aquí está también el departamento de urgencias, los intensistas que han asesorado, es un trabajo muy amplio con además revisión de tema sobre, y quedaría para una presentación sola, sobre escalas de predicción sobre la gravedad y complejidad del COVID en una persona, un score clínico, para poder destinar tanto los recursos que requiere como las intervenciones de la ruta que se han establecido. Incluso Antioquia ya viene implementando la oxigenación temprana de los pacientes en el hogar. No conozco, si les soy honesto, el detalle de la evidencia, pero hace parte de ese proceso que también hemos ido dando. Hoy ya las CPS en su totalidad, incluido Sura, Sabia, todos aplican este puntaje en los pacientes confirmados de COVID durante su proceso de atención. Yo creo que es complejo explicar a qué se ha debido el resultado que el departamento tiene, pero mostrarles un poco este rol que hemos jugado de asesoría, de ofrecer soluciones. Estamos convencidos que ha impactado. Por ejemplo, el hecho de que la telemedicina se haya implementado de manera tan amplia, creemos, ha evitado que las personas generen focos o brotes dentro de las instituciones, ha contenido la posibilidad de esa propagación. Pero, por supuesto, tal vez la intervención más contundente de todas las que explicaré los resultados actuales, yo he sido convencido, fue la intervención temprana en términos de aislamiento social. ¿Qué es el estado actual? Les voy a hacer una actualización con los datos del instituto a lo que fue ayer, la actualización de ayer. Les voy a pedir que en los gráficos no se me fijen en los últimos 4 días. Tengo pendiente algunos de ustedes que me han pedido que les pase las bases de datos, compartírselas, solamente que lo hago en R, y si me he olvidado extraer las salidas, pero me comprometo con 2 o 3 de ustedes que me los han pedido hacérselas llegar hoy. Pero en general lo que hemos visto es un comportamiento en Colombia inicialmente con un crecimiento rápido en el número de casos diarios que se reportaban confirmados por COVID. Este es un gráfico ajustado por fecha de inicio de síntomas, donde antes de la presencia de las intervenciones no farmacológicas, las intervenciones de salud pública, vamos a ver ahorita el crecimiento o ese número reproductivo estaba muy cerca de lo que se ha reportado en otras partes del mundo, alrededor de 2.53, y ya lo vamos a ver. Pero una vez se dan las intervenciones sociales, que se empezaron a implementar desde el 13 de marzo con el distanciamiento global, y que luego con la cuarentena el 24 de marzo nacional, aquí en Antioquia desde el 20, pues han ocasionado que ese crecimiento inicial, aunque ustedes podrán observar en la gráfica una pendiente positiva en general, pues no siguió siendo en ese crecimiento exponencial que se ha previsto de comportamiento del virus en otras regiones, o se ha observado, perdón. Y Colombia, pues, acumula un promedio de casos ajustados por síntomas durante la última semana alrededor de 220 a 250 casos. Por supuesto, ustedes ven que reportan en un día 600 o 500, pero cuando ya uno ajusta por síntomas, esos casos pues se acumulan de varios días de inicio de síntomas. Y el modelamiento lo hemos llevado por inicio de síntomas porque creemos que refleja mucho mejor el momento de la infección
en tanto que sabemos que el promedio de infección de que alguien se infecta, que desarrolla los síntomas, está alrededor de 7 días, en tanto que el proceso de confirmación diagnóstica pues depende de variables administrativas y comportamentales más difíciles de modelar. Entonces ese ha sido el comportamiento. Antioquia ha tenido un comportamiento, digamos, diferente, porque aunque también tuvo ese aceleramiento inicial muy significativo, la realidad es que las intervenciones no farmacológicas han generado una pendiente negativa en el departamento y eso se refleja en que hemos tenido un factor reproductivo efectivo incluso menor de 1 durante varias etapas de estas últimas semanas. Y que muestra o explicaría también el número de casos que se han presentado, aunque algunos pueden opinar lo contrario, y es que la búsqueda de pronto equivocada, dicen algunos, puede estar reflejando esa falta de casos confirmados. Sin embargo, Antioquia es, después de Bogotá, la segunda región que por habitante ha generado un mayor número de pruebas en búsqueda de casos. Incluso hemos hecho estrategias de búsqueda aleatoria en personal de salud. Hay instituciones como el Pablo Tobón que han estado muy activos también en buscar en los profesionales que se han expuesto a los pacientes y incluso en salas no COVID también se han desarrollado estrategias de búsqueda de casos, pero el resultado ha sido negativo, lo que en realidad creo yo daría esta impresión de una circulación baja todavía del virus en la comunidad. Ya cuando lo miramos en términos del número reproductivo efectivo o RT, entonces sí vemos entonces un comportamiento que refleja esa pendiente negativa de la que les hablaba. La aproximación para modelar esto es a partir de un enfoque que asume una distribución, un tiempo de generación o digamos un periodo de aparición de casos relacionados de aproximadamente 4.5 días con una desviación estándar de 3 días. Se utiliza una distribución de conteo, en este caso una distribución gamma, para tratar de modelar ese intervalo o esa serie de intervalos y así capturar el RT acorde a la naturaleza de la infección. Hay muchas aproximaciones, hay aproximaciones a partir de datos que también se han probado, pero pues se utilizan los datos de la modelación que se utilizó en Corea del Sur para tratar de estimar el RT. Y en general lo que vemos es un comportamiento inicial. También les puedo pasar el script en R a quienes deseen del cálculo de esto. Entonces, en general, tuvimos en Colombia se presentó un factor reproductivo cercano entre 2.5 y 3, que es reportado en la literatura, y las intervenciones sociales en términos generales lo han logrado mantener en torno al 1. Para Colombia, en general, por encima del 1, les pido que ignoren los últimos 3 días antes del día 60, porque la estimación es confiable más o menos 10 días atrás de hoy, es decir, día 57 ahí. Y en términos generales, como les decía, ha estado alrededor del 1.1 al 1.2, lo que habla de ese crecimiento de esa pendiente positiva que observan en la incidencia de casos, la incidencia diaria. Aspecto que en Antioquia sí ha sido diferente, no, también muy cercano al 1, un comportamiento inicial muy similar, un factor reproductivo muy cercano a 1, pero la mayor parte del periodo de intervención social ha estado por debajo de 1. Incluso hubo momentos donde ha estado más cerca al 0.8 que al mismo 1. Y esto es creo yo, un reflejo del comportamiento favorable que ha tenido. Hubo un momento en el que el factor reproductivo de 1 el brote que generó la plaza minorista, que al final terminó en 80 casos confirmados de COVID y en la realización de más de 600 pruebas investigando la plaza y las personas que se reportaron como sintomáticas. Esta idea entonces de monitorización del RT ha llevado a que, antes de eso, una actualización al corte de ayer. Esto es lo que publica la Secretaría de Salud todos los días. En este momento hay 456 casos en total acumulados en el departamento. Hubo una situación que yo creo que fue de conocimiento público, que fue la situación con 40 exámenes de pruebas que se realizaron en un laboratorio de la red, que luego terminaron siendo descartadas como falsos positivos. Eso es un proceso del que yo no tengo mucho detalle, pero que sé que se realizó durante casi 2
semanas. Y en este momento existen 91 casos activos. Hay una diferencia con lo que reporta el ministerio. Sin embargo, el departamento ha definido como caso ya recuperado un paciente que, estando sintomático, presente 2 pruebas negativas con una diferencia de 7 días antes de definir que ya está recuperado. Eso ha dado pie a que el número que reporta Antioquia sea mayor. No conozco exactamente el criterio por el cual el ministerio no los acepta, creo, y he entendido que es porque el ministerio solo acepta después del día 28, también del periodo de infección. Y en este momento, como regiones activas de casos positivos, no podría hablar de circulación porque no estoy seguro en cada región si hay circulación local o no del virus, pero sí hay solamente 2 subregiones afectadas en este momento, que son el oriente antioqueño, el Valle de Aburrá, y apartado, pues la Urabá, únicamente un caso en apartado. Hubo un momento en el que alcanzó a existir 30 municipios con casos, 29 municipios con casos activos. Hoy en día solamente hay reportados Bello, Copacabana, Itagüí, La Estrella, Envigado, Apartado, Río Negro y el Carmen de Igural, que ayer reportó un caso de una persona que venía de Bogotá como transportista. Como les contaba, Antioquia desarrollado un número importante de pruebas. El laboratorio LIME es parte de esa red de laboratorios. Incluso hoy el señor decano les contará estar en el lanzamiento de una nueva técnica para implementar en la detección de casos. Pero entonces vamos al tema de las medidas sociales, que es uno de los aspectos en los que hemos también estado asesorando. Las medidas sociales, y yo las llamaría ahora medidas no farmacológicas, son el eje central de la estrategia de contención. No hay otra medida que haya demostrado alguna efectividad, y sorprendentemente son medidas históricas. No es de las estrategias que hoy vemos en la agenda pública y que se han sugerido, pues son muy conocidas, que básicamente son el aislamiento social, la cuarentena de casos de personas de contactos, de riesgo, la identificación rápida de sospechosos. Bueno, son estrategias, pero nosotros hemos sugerido que en el centro de esta estrategia pues esté una manera de predecir la posible aceleración o velocidad que podría tener la epidemia en un momento dado. ¿Y por qué hemos sugerido esto? Porque de los indicadores que incluso ya el Ministerio adoptó, pero que desde aquí se propuso antes, está el RT. ¿Y por qué lo creemos fundamental? Porque es uno de esos parámetros básicos a la hora de hacer proyecciones. Básicamente el RT, no hice énfasis en eso, pero ahorita fallé en hacer énfasis, se refiere al número de casos secundarios que se generan a partir de una persona infectada. Que este factor, en términos de los modelos, básicamente es la relación que existe entre los casos o la tasa de contagio y la tasa de recuperación. Entonces es una buena medida de cómo las poblaciones se están transformando de estar susceptibles a infectadas o expuestas y finalmente a removidas, sea recuperadas o muertas. Entonces la estrategia se ha basado en una idea, y es que dado que este tipo de infecciones, su vector, por llamarlo así, natural, son el contacto humano, porque las infecciones transmitidas por gotas, digamos que la característica esencial es que necesita un contacto estrecho y suficiente para lograr su cometido, sea a través de gotas o sea a través de superficies. Entonces hemos tratado de sugerir que una forma de aproximarnos a una proyección o a una predicción de ese factor es precisamente la movilización social. Y parte de lo que hemos sugerido es que se construyan modelos o proyecciones a partir de qué tanto las comunidades se mueven. Yo creo que para todos es fácil imaginar que entre más movilidad social hay, pues más probabilidad de contacto hay, y por ende también hay una mayor aceleración, o habría una mayor tasa de contagio de las personas de ser susceptibles a estar infectadas. Por supuesto, eso siempre dependerá de la presencia previa ya de personas infectadas en la comunidad. Pero entonces, por ejemplo, y este es uno de los modelos que hemos propuesto, lo trabajamos entre el profe Diego Luis, Fabián y yo.
Jorge Fabriars, perdón, y yo, y es la idea de que la movilidad en el sistema público nos podría ayudar a estimar lo que sería el RT de hoy, porque el RT siempre tenemos la dificultad de que tiene una brecha para poderlo calcular con relativa confiabilidad de cerca de mínimo 7 días, pero en realidad puede ser 10 a 14 días. Entonces la propuesta ha sido la construcción de modelos donde evaluamos la información que nos viene de movilización tanto de vehículos particulares como transporte público, como una forma de mirar esa movilidad social que se está generando. Esto no es una propuesta que haya surgido solo en Antioquia, se ha evaluado también modelos de movilidad social en otras partes del mundo como un predictor del RT. La propuesta de nosotros se construyó a partir de el número de viajes o viajes totales de todas las cuencas del sistema metro, que sumaron desde el 1 de febrero hasta el 13 de abril que se construyó el modelo, perdón, 19 de abril que se construyó el modelo, cerca de 87 millones de viajes, y en la que teníamos y podíamos observar precisamente el factor reproductivo durante 2 fases de la estrategia, antes de las intervenciones sociales y durante las intervenciones sociales. A partir de eso se construyó un modelo lineal múltiple donde el RT se predice o está en función de un intercepto beta y 2 coeficientes de regresión. Uno relacionado con el uso medio o el uso promedio de viajes que se dan en un periodo de tiempo, en este caso 7 días, y un rezago en el RT de 7 días, que es el segundo coeficiente, es decir, es un coeficiente relacionado con el RT que se presentó justo la semana anterior, dado que es una medida que es dependiente en el tiempo. El RT de hoy depende mucho del RT del pasado. Entonces ahí se construye un modelo que finalmente termina siendo esta ecuación con esos coeficientes, donde empezamos a generar entonces una medida de RT, entonces ya no para mirar qué sucedió hace 2 semanas, sino para tratar de proyectar la siguiente semana o incluso las siguientes 2 semanas en el tiempo a partir de la curva epidémica o la serie de casos que se han dado en el último periodo de tiempo también. Entonces esto es una estrategia. Precisamente lo que les quiero reflejar acá es que en el centro de las medidas sociales el departamento optó que el principal indicador va a ser la monitorización y la predicción de este RT como una forma digamos, ajustar las intervenciones de distanciamiento social que se están implementando. No es la única estrategia, el departamento también a la par va creando una estrategia de comunicaciones y una estrategia mucho más amplia para llegar a la comunidad, más la estrategia pues de apoyo y subsidio a la necesidad que existe. Este modelo obviamente esto es una validación interna del modelo, ajusta muy bien, tiene un R cuadrado cercano a 0,92 ajustado, sospechosamente muy bueno, diría yo, o de pronto me diría alguno de mis profes de estadística, pero ahí pueden ver la comparación entre el observado y el predicho por el modelo. Ya en este momento lo estamos probando, ya con valores proyectados versus lo que se está observando durante estas semanas, y les podríamos compartir un informe de cómo ha venido ajustando la predicción en estas 2 semanas con respecto al observado. Lo cierto es que la esencia de esto es poder entonces hacer proyecciones. Estas proyecciones se basan en conocida la distribución de la generación de casos, pues tratar de visualizar qué pasaría en un periodo, como les digo, de 15 días desde la estimación confiable del RT. Este es un ejemplo para Colombia. En Colombia no proyectamos con movilidad porque no tenemos datos, sino hacemos la proyección a partir del histórico del RT. En este caso, por ejemplo, ustedes ven la proyección de casos nuevos hasta el 13 de mayo basado en un RT de 1.12, que es el que ha sido promedio durante la semana anterior a esta proyección y que se ha venido aproximadamente cumpliendo, donde, como les digo, se mantiene una tendencia a reportar en Colombia entre 230 y 270 casos al día, con unos intervalos, unos rangos intercuartiles que pueden ir aproximadamente, bueno, ahí no quedó el intercuartil, digamos, entonces un rango entre el percentil 5 y 95, que podría ir alrededor de 210 en un escenario favorable hasta incluso por encima de los 320 en el escenario del percentil 95. Pero ya para el caso de Antioquia, lo que nosotros hacemos es con estos
predicción de movilidad, entonces ya hacemos una proyección con un RT que ajusta la movilidad. Entonces, para hacer el ejemplo, antes de la proyección se venía presentando un RT estimado de 0,81, pero con la movilidad que se presentó la semana pasada de pasajeros en todos los sistemas de transporte, se prevé un RT de 0,93, que es con el que se hace la proyección hasta el 13 de mayo para el departamento, y se estima entonces que va a haber una aparición probablemente de entre 2 y 6 casos día durante ese periodo de tiempo. Por supuesto, y hemos ido siempre con muchas advertencias, estos modelos no dependen o no intentan dar un horizonte muy largo, porque esto es un fenómeno que varía con mucha facilidad, y lo que sugerimos es seguir haciendo todas las estrategias generales de medición y evaluación del impacto o del curso de la epidemia del departamento, no solamente pues basarse en una proyección, pero de alguna manera sí captura un poco lo que se espera. Incluso miren que nosotros lo corremos sobre algunos días ya observados para tratar de ver cómo ajustan. Y lo que pretendemos en realidad es que quienes toman decisiones puedan de alguna manera ir ajustando las decisiones en el tiempo, dado que todo este tema de la preparación de las redes y la implementación de las estrategias son difíciles, no es algo sencillo disponer de todo lo que ha logrado disponer el departamento rápidamente. No es la única forma en la que las medidas sociales tienen que medirse. Las medidas sociales son muy complejas, ya hay mucha información, no solo de esta epidemia, sino desde antes, que las medidas sociales dependen de múltiples factores que atraviesan lo personal y lo colectivo. Y también hemos estado atentos a poder dar insumos, aunque en este sentido estamos perdiendo, Andrés, estamos perdiendo. ¿Pero me oyen ahí? Profe. No oigo. Yo escucho bien. Yo estoy escuchando perfecto, Andrés. Posiblemente. Yo también. Bueno. Escuchamos perfecto. Bueno, entonces, en este aspecto de las intervenciones... Hágale, proceda. Listo, gracias. Realmente también tenemos que, como cualquier intervención compleja, los factores individuales y colectivos son sumamente importantes. Yo creo que esta situación del COVID ha dado lugar a que todos también podamos visualizar la intervención como compleja, donde participan aspectos sociales que he visto que se han discutido mucho en los foros, pero también se han analizado aspectos individuales como los aspectos psicológicos que permiten que una persona cumpla o no cumpla una cuarentena, etcétera, etcétera. Y también eso hace que pues, las medidas no dependan solamente de la proyección de un factor reproductivo, sino que aunque como facultad no hemos estado presentes en la construcción de todas las estrategias, sí, la sala de la gerencia de COVID y la Secretaría de Salud están tratando de construir estrategias que den pie tanto a manejar las condiciones emocionales individuales, y por eso crearon todo este tema de salud para el alma, pero también hay unas estrategias propias en identificación de líderes comunitarios, en tratar de generar comportamientos que se reproduzcan a partir de personas que influyen en las comunidades, tratar de contrarrestar y mejorar aspectos que se dan en ciencias de comunicación para favorecer comportamientos. Bueno, han trabajado multidisciplinariamente, pero esto llama la atención es porque la complejidad que ha dado esta epidemia es de nuevo reconocer que los grupos humanos no son homogéneos y que la información incluso muchas veces viaja más rápido que la desinformación, viaja más rápido que incluso la información adecuada, y incluso ya esto se ha analizado. Y por supuesto que la única forma como las sociedades responden no es incluso la forma como responde la sociedad no es ante las directrices gubernamentales, sino sobre su propia percepción del miedo. Un ejemplo de eso es lo que sucede cuando analizan la actitud que las personas tienen sobre ciertas conductas sociales frente al riesgo percibido. Y miren aquí el análisis que hacen en una sola semana del tiempo. Esta es una publicación del Instituto de Tecnología de California, donde evalúan en 2.600 personas de la comunidad
la percepción del riesgo respecto a las noticias que se van dando de la epidemia en ese estado de los Estados Unidos, y las solas noticias van generando una variación en la intención que la gente tiene, por ejemplo, de ir a eventos masivos o de estar con personas incluso cercanas en números pequeños, hasta de 10 personas. Empieza a haber un temor a la gente de esos comportamientos. Entonces, modelar esta epidemia no solamente, y las intervenciones no solamente dependen del factor reproductivo, sino y de lo básico del modelo CIR, sino también depende de poder capturar estos cambios en el comportamiento o incluso la manera como la información se mueve. Miren, por ejemplo, lo que es la propagación de noticias que se consideran dudosas en redes sociales. Si hacemos este mismo análisis del factor reproductivo, con seguridad se reproduce igual o más rápido las noticias negativas en redes sociales sobre la epidemia o las falsas noticias que llaman ahí fake news, que la misma epidemia en la comunidad. Esto es lo que este artículo es muy interesante, lo llama la infodemia, dicen ellos, y es el análisis de cómo la información cambia las actitudes de las personas, pero incluso podría cambiarlas favorablemente, o en este escenario que evalúan ellos, con la desinformación sobre la minimización de los riesgos, incluso lo varió desfavorablemente en los análisis que ellos hacen. Entonces, un reto en el modelamiento de este tipo de epidemias es precisamente poder construir o traer esta información acá. Existen modelos que lo intentan hacer, no hay ninguno que yo conozca que se esté aplicando en el departamento, pero no sé si Salud Pública, que ha estado muy activo en esto, haya propuesto alguno, pero existen modelos variantes del CIR donde uno puede tratar de capturar esa información de los cambios comportamentales y proyectarlos hacia cómo las personas van a transitar entre las diferentes condiciones de susceptible, infectado, recuperado, y el impacto que eso puede tener. Lo que yo creo que no hay duda es que es muy claro que la parte comportamental es un predictor fundamental del curso de una epidemia en una población. Miren, por ejemplo, la simulación que se hace abajo, esto se hace con base a los datos de la la primera epidemia SARS-CoV-1, donde esto lo hace un instituto que se llama Los Álamos, donde ellos modelan el efecto que tendría, por ejemplo, si la población, un 50%, por temor, ni siquiera por instrucciones, empieza a disminuir el número de contactos o K-contactos en su comunidad. Cómo esa sola acción afecta el factor reproductivo efectivo de manera muy significativa, incluso ampliando los horizontes de tiempo. Esto no depende entonces solamente de una intervención de salud pública institucional, sino también de la percepción del peligro que las personas tienen. Y es que de las lecciones más claras de la pandemia, con seguridad 3, es la primera, y que se ve en los modelos, es que la gente no aprecia correctamente el riesgo en el que se encuentra. Hay dificultades para percibir realmente la probabilidad de contagio o la probabilidad de que yo contagie a otra persona, que en términos generales es contranatural, por decirlo de alguna manera, que una persona se confine fácilmente y por tiempo prolongado para proteger la salud de otra persona, sobre todo cuando la estrategia en general es querer estar en contacto con otras personas. No quiero decir con esto que haya un individualismo rampante, sino que la sensación de un bajo peligro más el disconfort que producen los aislamientos prolongados hace que estas estrategias sean difíciles. Incluso ya desde 1918-19, cuando la famosa gripe española, se veía que las poblaciones tenían dificultades para sostener estas estrategias por más de 6 semanas de manera rigurosa. Y la tercera conclusión es que la gente actúa en ocasiones de forma inconsciente como un peligro para sí mismo y los demás. En este caso, todo el tema de los asintomáticos y presintomáticos ha sido complejo en el mundo para manejar. Lo curioso de estas 3 lecciones, en realidad, es que corresponde a una conclusión que hacía George Super desde 1919, después del curso de la pandemia precisamente de la gripe española por los Estados Unidos, y al leer esta publicación es muy curioso las similitudes que se presentan todavía con la manera como venimos enfrentando esta epidemia del COVID. Por supuesto, hemos progresado en conocimiento, hemos progresado en nuestra capacidad de modelar e intervenir, pero sigue la naturaleza humana estando presente en la manera como las comunidades enfrentan estas condiciones. Este es como un resumen. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Andrés. Héctor, Antes de dar la Héctor, palabra a Héctor, Carlos. Sí, Carlos. Héctor, Sí.
Sí, te Te escuchamos. propongo algo en pos, te propongo algo en pos del tiempo. Como yo sé que hay varias preguntas y básicamente sobre el tema del modelamiento y sobre los temas, digamos, matemáticos y de pronto de la contextualización del modelo que ha planteado o de los modelos que ha planteado Andrés, te propongo que en 5 minutos yo complemente 2 o 3 elementos que no tienen nada que ver con la parte del modelo, y que entonces sé que por las personas, la mayoría de las que están ahí van a hablar mucho del tema del modelo, pues entonces para poder pasar a las preguntas. ¿Te parece? Y resumo en 5 minutos Sí. lo que iba a hacer. ¿Sí? Y damos Sí, paso sí, a la pregunta. sí, claro. Sí. Obviamente no solo hay preguntas, al menos las mías no tienen que ver tanto con los modelos, porque bueno. creo que el problema no es, el asunto no es solamente del modelamiento, del sino modelo. que hay Bueno, muchos otros actores listo. en esta situación. Entonces, sí, Carlos, dale. Bueno, dale. Juan o Luis, está la presentación ahí, si la subimos, gracias. Ya el doctor Andrés ha contado alguna serie de elementos que son muy importantes a considerar. Yo simplemente me voy a detener en complementar algunos para no ser redundante o para dar pie de pronto entonces a la conversación. Enfoque está dado más a la contribución un poco de lo que la facultad ha colocado, digamos, con todo yo digo, arsenal que tiene y la riqueza, como siempre, cuando me preguntan cómo está apoyando la facultad, yo digo, es un grupo de 800 profesores, 450 profesores vinculados y 300 o más de cátedra que están permanentemente trabajando y contribuyendo de una manera muy importante a todos estos elementos. A esto se ha sumado también pues un grupo inmenso de residentes casi en su totalidad. El grupo de residentes ha sido una maravilla en el sentido de todo el contenido que han ido originando a través de estrategias académicas que han fortalecido pues el tema y me centro en el tema de facultad específicamente, pero ya lo decía el doctor Andrés, la universidad específicamente desde salud pública trabaja en todo el tema de los cercos epidemiológicos, si es que se pueden llamar así, contribuye también con procesos de epidemiología, etcétera, microbiología, etcétera, pero me voy a avanzar a facultad siguiente. Vamos a avanzar muy rápido. Quien está ya lo había dicho. Yo creo que una de las cosas importantes que hizo el territorio específicamente fue desde antes de que empezara la epidemia y se describiera el primer caso en la región, fue empezar la fase de preparación. Esta es quizás la primera reunión a la que fuimos invitados. Nosotros ahí fuimos por invitación del señor gobernador, pero también obviamente con un apoyo grande de nuestros infectólogos, y estaba la CIN también contribuyendo, infectólogos expertos en este tipo de temas y específicamente ya muy preparados, o al menos estaban sí estudiando mucho el tema de COVID, y ha sido un aporte importantísimo el grupo de enfermedades infecciosas liderado por la doctora María Isabel Cristina Ramírez, Juan Carlos Cataño, y de ahí para adelante todo. Así, la Asociación Colombiana de Infectología ha contribuido también de manera importante y desde mucho antes empezó. En la presentación que hice ayer en la Academia Nacional de Medicina, alguien me decía, yo creo que la estrategia es fructífera en la manera en que Antioquia ha logrado articular toda una serie de actores, ya lo decía el doctor Andrés, y mostraba a todos los actores, es increíble. Voy a poner un solo ejemplo anecdótico. El sábado estábamos conversando sobre una estrategia de atención primaria, específicamente la atención domiciliaria, y estaban todas las EPS, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado,
conversando sobre esa estrategia y pues ahí nosotros contribuyendo en el sentido de que podría ser una estrategia que se entrara a sumar en ese tipo de cosas. Entonces esto fue fundamental, creo, ha sido fundamental. De hecho, una de las recomendaciones que se hicieron desde el principio, desde antes de que empezara la epidemia y la fase de contención en Antioquia, ya se habían hecho una serie de recomendaciones a los entes gubernamentales en cuanto a temas de contención, de mermar el número de personas en reuniones, etcétera, que venían y provenían todas del grupo de infectología o de infecciosas de la Facultad de Medicina. Entonces, eso es muy importante. Lo otro es que nosotros teníamos y contábamos con una serie de fortalezas como Facultad de Medicina. Una fortaleza inmensa es el proyecto de telesalud, que no es un proyecto, es una realidad, es una fortaleza. Yo creo que no hay ninguna estructura tan sólida. Es un proyecto que se viene trabajando hace 8 años con el Sistema General de Regalías. Ustedes bien saben, tenemos la conectividad a los 125 municipios del departamento. Hemos trabajado insistentemente en esta estrategia. Hace 2 años tenemos un préstamo condonable del Banco Interamericano de Desarrollo que nos ha podido y nos ha permitido desarrollar esa estrategia. Tenemos una maestría en telesalud y eso nos hace muy sólidos en cuanto nosotros, como decía el doctor Andrés, mostramos y ayudamos a construir una ruta. La telesalud específicamente, que tiene distintas líneas, una de ellas la teleeducación, otra la teleasistencia y la otra la telemedicina, mínimamente en el servicio de esta epidemia, pues realmente no creo que haya, mucha gente en su imaginario cree que la telesalud está compuesta por un móvil y hacer consulta por ahí o dar algún tipo de consejería y asesoría. Realmente eso en una epidemia no tiene una utilidad. Entonces esa es la primera fortaleza grande que tenemos como facultad. La segunda, sin duda alguna, tenemos un laboratorio construido, que es el LINE. Es un laboratorio de alta tecnología, como todos lo sabemos, involucra varios laboratorios que fuimos articulando en el tiempo y que con una inversión importante de universidad se logró llevar a cabo y de esfuerzos grandes, y hoy LIME es una verdadera realidad en la cual pues trabajamos desde temas de genética molecular, patología molecular, etcétera, y temas específicamente desde farmacogenética que viene trabajando el profe, simulación de medicamentos, etcétera, que nos hace pues fuertes en ese sentido. Está la unidad de evidencia que ustedes saben se constituyó, se deriva a través del grupo de epidemiología clínica y en la cual Daniel y Marcela, básicamente Iván todavía desde donde está terminando su doctorado, pues han constituido. No sabíamos que se iba a presentar esta epidemia, pero lo que hoy ha contribuido la unidad de evidencia desde Facultad de Medicina es maravilloso. Y bueno, todo lo que teníamos en IPS universitaria, lo que habíamos aprendido de apropiación social del conocimiento. Creo que eran fortalezas que desde antes la facultad tenía, no fueron desarrolladas para la epidemia, fueron trabajadas con mucha antelación, incluso con un sentido de trabajar mucho más en lo que en ese momento nos hacía parte y el core nuestro, y es el tema obviamente de la formación y de la investigación y en la medida de lo posible de la atención y de la asistencia. Siguiente, avancemos ahí. Esa entonces es la primera fortaleza. Al ver que estábamos contribuyendo, específicamente uno de los temas que más preocupaba era la preparación de los hospitales de alto nivel de complejidad para las camas UCI, porque ya lo decía el doctor Andrés, pues en las primeras simulaciones que se hacían era casi imposible, y realmente en algunos países lo que hemos visto es que por no haber hecho de pronto una muy buena contención o por algunas variables que uno tendría que entrar a estudiar con detenimiento,
pues no eran suficientes la disponibilidad de camas UCI y la atención en alto nivel de complejidad a estos pacientes que llegaban al síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, se derivó la posibilidad de que la ciudad se articulara en los altos niveles de complejidad, en las grandes IPS, para poder hacer primero, basados en el modelo que ya se había hecho, mirar cuánta disponibilidad de camas UCI teníamos en la ciudad, a cuánto se podía expandir y cómo íbamos a hacer para hacer un monitoreo en tiempo real de esa disponibilidad de camas UCI cuando empezara la pendiente a ascender y obviamente a solicitar acceso a camas de UCI con ventilador y cómo íbamos a hacer para trabajar. Entonces se construyeron unas plataformas en tiempo real en las cuales nosotros en este momento hacemos un monitoreo permanente de cuántas camas UCI tiene la ciudad, a cuántas hay posibilidad de expandir y a cuánto y cuántas hay disponibles al menos pues para la utilización en ese día específicamente. Ahí eso es en tiempo real, igual el tema que ya explicó Andrés y que no me voy a tener, de los temas de georreferenciación y del tema de monitoreo de cada caso. Medellín es el municipio del departamento, pues obviamente que tiene más contribución y el monitoreo a través de la movilidad ha sido bien importante. Ayer nomás Andrés hablaba con el señor alcalde, él diciéndome esto de las fases en las que ustedes trabajan, diciéndome yo creo que esto se extiende un poquito más de los 6, 7 días que consideramos el tema de movilidad y va a 13, 14 días, él es ingeniero y pues tiene mucho más. En ese sentido también asesoramos un poco en el tema de que en el principio había un afán desmedido de tener un número de camas UCI y de montar hospitales de estos de carpa, militares, etcétera. Entonces, aunque hay esos planes y están previstos en la medida en que esto puede tomar rumbos diferentes, la incertidumbre aquí, como dice Andrés, es diferente. Lo que primero se hizo fue buscar la posibilidad de que se entregara en comodato. En esto acompañamos al señor alcalde de Saludcop y esta clínica está prácticamente ya adecuada para la atención. Y se utilizó mucho esto, pues el vicedecano conoce muy bien todo lo de sistemas de información y el municipio contaba con un sistema SEM que es muy importante siguiente. Esto permite, ahí estamos con los alcaldes de toda el área metropolitana para esto. Esto es lo que yo digo que contiene, no es el simple hecho de decir telesalud. Y esta imagen la traigo es porque esta ruta fue construida con con antelación a que empezara la epidemia. Y es una ruta que puede o no tener variaciones y puede o no tener, pero contiene no en la palabra de la epidemia, sino es un sistema de atención y que sin duda alguna, con las cifras que mostró Andrés, está haciendo una atención primaria muy importante. Yo he sostenido que esta es uno de los primeros aportes de atención primaria en las que tiene el territorio, porque es una valoración que viene desde la misma educación, desde la educación misma. Nosotros tenemos unas cajas de herramientas en una plataforma que habíamos construido con mucha antelación, que es Saludando, en la cual trabajábamos para enfermedades crónicas y eso es para comunidad específicamente y desde ahí empezamos a sumar toda una cantidad de contenidos que han servido y sirven hoy en día para ir dando además de información, esperamos que haya educación al respecto y de ahí se pasan a unas líneas de teleorientación, de mesas de apoyo y de luego al tercer nivel de la ruta, que es la telemedicina, donde hoy tenemos un número muy grande de incluso residentes apoyando todo lo que es el componente. Yo diría que hoy hay alrededor de unas 200 personas en este sistema de manejo del paciente. Creo que hay dos cosas muy importantes aquí que las resaltaba el doctor Andrés y es justamente el tema de
de la decisión de tomar el manejo de los pacientes sospechosos y de los pacientes respiratorios leves de manejo domiciliario. Eso fue una decisión que tomamos desde el principio, o se tomó desde el principio, y nosotros pues apoyamos y respaldamos eso con obviamente la consulta por telemedicina de esos pacientes leves y de ir pudiendo ver la evolución del paciente. Y lo otro que se hizo de manera muy importante era tener una muy buena articulación con todas las EPS. Antioquia tiene una cosa muy importante, y es el hecho de que solamente tiene dos grandes plataformas en este sistema. La que utiliza Sura, que es muy parecido del modelo y es importante para 2 millones de habitantes o de afiliados que tiene Sura, y obviamente esta que sirve a todas las otras EPS de la ciudad. En este caso, pues empezando por la del régimen subsidiado importante, Sabia Salud, y hacemos. Entonces, esta creo que es muy importante para que la tengan, porque a veces cuando uno menciona, no, la estrategia de telesalud, pues estamos hablando de una estrategia que tiene las distintas líneas en las cuales nosotros tenemos un conocimiento muy amplio de más de 7 u 8 años, en las cuales hoy tenemos una estructura muy sólida en el departamento siguiente. Dale rápido ya para no detener. Esto lo habíamos desarrollado también con el Sistema General de Regalías. Nosotros tenemos un centro de producción audiovisual donde acompañamos toda la estrategia de formación para los estudiantes, donde hacemos también mucho de desarrollo profesional permanente, y hoy en día pues esto quien está ayudando de una manera sustancial en la epidemia, porque hacemos y desarrollamos y somos capaces de generar unos contenidos audiovisuales muy importantes y que están sirviendo en la epidemia. Siguiente, avancemos rápido porque esto ya es simplemente la estrategia de Saludando, de educación a la comunidad, no más de 94,000 visitas, 37,000 usuarios. Hoy tenemos una caja de herramientas que hemos tenido que casi que subdividir en 2 contenidos grandes, uno de información a la comunidad respecto a la forma del contagio y cómo tener conductas, que es bien difícil trabajar el tema de comunicación y conducta, ya lo manifestaba Andrés, es una variable muy, muy, muy compleja que nos ha llevado hace un tiempo estudiarla. Siguiente es simplemente para que ustedes puedan mirar toda la serie de contenidos que ustedes están. Esta plataforma hoy en día está siendo utilizada para población latina en los Estados Unidos. El ministerio la asumió. Siguiente, avancemos rápido para que no nos detengamos. Y esta es una estrategia muy importante que es en tiempo real, hacer conversatorios en los cuales las personas y la comunidad pueden ir preguntando. Tienen un número importantísimo de personas que están conectadas en este momento. Cuando se trabaja, se han hecho muchas. La de la semana pasada, pues, que fue con el profesor Diego y con Andrés, fue muy concurrida, lo mismo que la de salud mental que trabajamos Antonio y yo, o distinta, la de pruebas diagnósticas, y hoy hay una muy importante que es de tratamientos y cómo se ha avanzado en el tema, y estarán pues profesores que conocen bien de toda esta discusión que hay hoy sobre temas de todo el tema de coagulación intravascular diseminada, todo el tema de todo lo de inmunidad, etcétera. Siguiente, esta es una estrategia pues bien importante, y lo otro es una caja de herramientas para educación. Nosotros hemos entrenado o capacitado, más que entrenado, la palabra no es entrenado, capacitado a más de 6,000 médicos que trabajan en el territorio en temas de atención primaria. Creo que es de todos los cursos el más importante en atención primaria, y hoy lo estamos haciendo en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Bichada, Guainía, Chocó y Caldas. Siguiente. Y hay una cantidad de cursos muy importantes que están básicamente de distintos temas. Siguiente, en teleeducación, el ministerio lo ha asumido, nos ha pedido pues apoyo y respaldo en esos departamentos. Siguiente, avancemos rápido.
Y hoy estamos trabajando en cómo estamos montando el curso de ventilación mecánica para este desarrollo, que es el desarrollo del ventilador por las distintas, tanto universidad como escuela de ingeniería y una organización, San Pedro, que ustedes saben están en unos desarrollos de ventilación mecánica invasiva, y pues nosotros lo que estamos haciendo es montando el curso de educación por digamos, la experiencia y el conocimiento y la capacidad que tenemos. Siguiente, avancemos. Avancemos más rápido, porfa, que me esté pasando el tema de contención. Ya esto lo manifestó Andrés, no lo voy a detener. Siguiente. En salud mental, este es un tema que nos preocupaba, no solamente porque el doctor Andrés y yo estemos ahí, sino porque todos sabemos que es uno de los elementos que más está afectando en el tema de la pandemia. Tenemos un problema serio en la población en salud. Al departamento le preocupó mucho, todo el personal en salud está afectándose mentalmente. De una vez montamos eso, montamos unas rutas de atención, no solamente para todos nuestros estudiantes, sino además para la comunidad en general, y estamos haciendo un trabajo muy importante desde salud mental, y obviamente deriva, si es necesario, en telepsiquiatría, en la cual pues nosotros tenemos expertos en esa área. Siguiente, avancemos. ¿Quién la pasa? Pruebas diagnósticas, no me voy a detener. Este es un tema que ustedes, algunos de nosotros o algunos de ustedes manejan mucho mejor. Devuélvete ahí, qué pena. Hay 3 grupos de la facultad que hoy en día están habilitados para realizar pruebas diagnósticas: el IME, el grupo de inmunovirología, y el PSET, que son los 3 grupos de facultad, además de otros grupos de la universidad que trabajan en esto y que obtuvieron la habilitación para hacerlo. Fue muy complejo, muy difícil, muy burocratizado, hubo muchas complicaciones de todo orden, etcétera, pero hoy, como lo dice Andrés, pues realizamos un número muy importante. El 25% de pruebas de laboratorio se realizan en este territorio. Siguiente, avancemos ahora sí. En el área de investigación, pues ustedes saben que el grupo de inmunovirología hizo un desarrollo, o al menos avanzó de manera muy importante haciendo el aislamiento del virus, al menos de la cepa, pues hemos tenido algunas propuestas de ensayos clínicos. No menciono sino la BSG, que es una cosa terrible. Ayer recibimos, después de 15 días de tener radicado en el INVIMA, y nos hacen unas observaciones de forma que no se compadecen para, digamos, las posibilidades de hacer el estudio, porque ni siquiera financieramente nos tienen que dar un solo peso. Pero bueno, se está trabajando en ensayos clínicos y en la manera de tramitarlos, pero la verdad, uno de los grandes problemas que tiene el país es la burocratización. Siguiente. Burocracia entendida en términos de tanta cosa. Hoy presentamos este desarrollo, lo presenta la universidad. Es un desarrollo muy interesante para quien, pues yo entiendo poco, pero va directo a la proteína S, que es muy específica de este COVID-19 y pues de este virus, y va a permitir no tener la necesidad de importar esos kits, y vamos a poder desarrollar en unos días, esperamos, una PCR, digamos, normal, para poder generar el diagnóstico molecular del virus. Siguiente, lo presentan ahora a las 9. Ahí estará el doctor Andrés, que participó en esto. Estamos participando en tratar de generar una propuesta por la convocatoria de regalías. Siguiente, en la cual vamos en alianza con el laboratorio departamental. Hablábamos con Héctor en estos días. Ahí fue en alianza esa convocatoria de regalías con el laboratorio departamental, Héctor, y estamos solicitando unos recursos en los cuales se fortalecería muchísimo el laboratorio departamental, en alianza, obviamente, en acompañamiento con el IME, y esperemos que sea aprobado ese desarrollo, porque la verdad, el abandono en que ha estado el laboratorio departamental por muchos años en nuestro territorio ha sido importante. Siguiente. Esta es quizás la parte más que a mí me parece más importante de todas, y es lo que ha liderado Daniel.
Daniel desde un principio empezó a trabajar con revisiones sistemáticas rápidas de la literatura y ha dado lugar a toda una cantidad de insumos muy importantes que ayudan a muchas organizaciones, y a nosotros nos fortalece muchísimo en poder hacer algún tipo de recomendación, porque son basadas en esas revisiones sistemáticas de la literatura que ha hecho Daniel y su grupo, Marcela trabajando ahí, un grupo de personas muy amplio. Esta, por ejemplo, es una maravilla en el hecho de que encuentra que los territorios en los que ha basado la atención de la epidemia en atención primaria, pues han tenido de pronto un mejor comportamiento que los que no lo han desarrollado. Es muy bonita esta revisión sistemática, a mí me gusta bastante y es muy sólida, pero ha hecho bastantes avances. Están todas en un micrositio de la facultad, es muy utilizada también. La Academia Nacional de Medicina no tuvo sino palabras de elogio de esta estrategia. Si Daniel, que creo lo vi por ahí, realmente amerita y ha tenido pues ardua tarea, pero es de felicitarlo y es un desarrollo de facultad increíblemente grande. El tema de variables que pueden predecir es un insumo que fue importantísimo, que se realizó a partir de Carlos Vallejo también y un grupo de profesores que levantaron toda la evidencia específicamente sobre algunas alertas que pudieran haber desde el punto de vista clínico y bioquímico de indicadores para poder en la atención primaria ver y monitorizar un poco a los pacientes y que apoyara y tomara la decisión. Siguiente, avancemos ya. Y simplemente esta que quería hacer un poquito de énfasis es que realmente la apuesta de atención primaria en salud para a los que nos apasiona un poquito el tema y nos gusta, yo creo que una de las posibilidades más importantes en todo este tema digamos, del manejo de la epidemia y de poder mirarlo, es un tema que hoy estamos trabajando sumándole a la estrategia toda que ya comentaba Andrés, todo lo del manejo domiciliario en algunas posibilidades, incluso con oxigenoterapia temprana, y rápidamente vamos a pasar a manejo también domiciliario, articulado a cuando el paciente realmente vaya evolucionando hacia el síndrome de atención de dificultad respiratoria. Siguiente, avancemos. Y básicamente avanza factores clínicos pronósticos. Esta fue otra revisión sistemática que revisaron. A partir de ahí pues se construye algo. Avancemos. Un score que puede servir, que puede apoyar. Siguiente, avancemos. Un score que puede ayudar y apoyar bastante a los médicos. Como decían Fabián en uno de sus comentarios, no es un score predictivo, es un score que puede ayudar y puede apoyar en algo a la atención de los pacientes. Es un score que puede, con unas variables clínicas relativamente sencillas y algunos indicadores de punto bioquímico, dímero D, etcétera, ferritina, bueno, hay personas acá más expertas en el tema, pueden ayudar. Esto es también en tiempo real, se procesa en la nube, va a una web service y puede servir un poco para el monitoreo y apoyo a las personas que están haciendo. No es digamos, un score que vaya a definir la atención del paciente, ni más faltaba. Siguiente. Avancemos. La oxigenoterapia en este momento está sirviendo para hacerlo. Esta es dos posibilidades muy grandes, una en la que Fabián participa, que son las guías de cuidado crítico de pacientes adultos graves con coronavirus, que es de la OMS y la OPS. Es una guía que tenemos en la caja de herramientas para todos, la hemos difundido. Y lo otro es que el ministerio saca, digamos,
todas las decisiones sobre prestación de servicios basado en muchas de las recomendaciones que hemos hecho en telesalud y telemedicina con la experticia que hemos ganado aquí. Siguiente. Básicamente eso es como lo que tenemos, digamos, sí, para poder avanzar. Listo, gracias. Bueno, gracias Carlos por este informe de la gestión que ha realizado la Facultad de Medicina y algunas otras dependencias. Tenemos varias preguntas en el chat. Yo ya le escribí a Andrés, él me dice que tiene, las va a recorrer de arriba hacia abajo para que empecemos para que empiece a responderlas en estos 30 minutos que nos quedan para hacer lo que más importante, que es la discusión de lo que hemos escuchado. Antes de que empiece Andrés, quiero pedir excusas por la dificultad que hubo en la iniciación en el día de hoy. El contacto que enviaron desde comunicaciones de la facultad hizo que se desviaran para otra sala, pero bueno, después de 15 minutos logramos identificar identificar la dificultad y ya pudimos empezar a las 8:20, a las 7:20. Andrés, empezamos. O si querés las agrupas y las vas respondiendo. Oh, no, profe, empecemos, no hay ningún problema. De pronto algunas no puedo dar una respuesta precisa, pero voy a intentar recorrerlas de arriba. Pero igual lo que vaya quedando lo vamos discutiendo entre todos, obviamente en orden, sí, porque ya sabemos cómo es que funciona esto. Dale, Andrés, dale, avanza. Entonces, lo primero son preguntas respecto al ajuste de los gráficos que hace el profe Fabián. Entonces hago una claridad. Se utiliza fecha de inicio de síntomas en el reporte que se hace en la investigación, tanto en la ficha epidemiológica como la que después se hace en la investigación epidemiológica de campo. Se cuestiona directamente a la persona sobre cuándo iniciaron los síntomas. Entonces se utiliza esta fecha, no se utiliza ni la fecha de notificación ni la fecha de confirmación. ¿Por qué no se utilizan estas dos? Porque creemos que están ligadas a procesos administrativos y comportamentales que son muy variables entre las personas, en tanto que, como esto es una condición muy aguda, es posible que la gente sin mucho sesgo de memoria recuerde bien en qué momento le iniciaron los síntomas. Entonces, por eso se utiliza esta medida, es una de las aproximaciones. Se podría utilizar las otras fechas, pero pues se ha usado esta. Y a la hora ya de modelar el RT, se utiliza únicamente quienes son importados y a los otros se les asume como relacionados en el modelamiento. Solamente se asumen los importados, que fue muy al comienzo, pero sí se identifica. La siguiente pregunta está relacionada con el aspecto del laboratorio. Lastimosamente en ese punto de los falsos positivos no puedo dar muchas luces, no las tengo. Sé que cuando se sospechó fue cuando se dio un brote en una distribuidora farmacéutica que empezó a reportar casos positivos de manera muy significativa y que superaba el índice de positividad de todos los otros laboratorios. En ese momento el laboratorio implicado reportó un 80% de pruebas positivas. Una de las teorías era que se debió a que estaban investigando un brote, pero igual se procedió con el proceso de control de contramuestras y de segundas muestras a los pacientes, que también las segundas muestras resultaron negativas, pero desconozco ya aspectos técnicos de ese punto. Sobre la pregunta que hace el profe Gómez Sánchez de modelos económicos, la respuesta es sí. La gobernación incluso tiene unos modelos económicos que nos ayudan a construir aquí, donde evalúan el impacto de la cuarentena de ver también términos discriminados por sectores. Puedo solicitarlos, yo creo que no tendría problema aquí. Acércate al micrófono, por favor, que estás muy lejos. Puedo solicitarlos. Quien tenga dudas sobre esos modelos, yo creo que son libres, pero podría ser la diligencia de solicitarlos. Sí sé que por lo menos una de las críticas que se ha tenido es que se ha hecho es que no se ha contemplado muy bien el costo en salud que genera la no intervención. Pero bueno, esos modelos están y se
Bueno, sobre la pregunta que hace el profe Juan Marcos, que pregunta acerca de qué ha sido el factor más importante en la intervención, yo creo que es difícil discriminar, aunque la cuarentena fue nacional, también es cierto que Antioquia inició la intervención 4 días antes, intervención nacional, y eso en términos de la intervención podría ser menos datos que se podría todo un cierto de generación, pero yo no sabría decirles intervención, aquí hay muchas teorías, muchas teorías sobre qué podría explicar el comportamiento en Colombia. Claro. A ver, otra pregunta. Tranquilos, Andrés, es que, tranquilos, Andrés está en la gobernación de Antioquia y ahí la gobernación es muchas personas. Entonces, Andrés, si tratas de acercarte, que ahí las dos últimas respuestas o la última respuesta no se te vio, pero para que estén tranquilos porque empiezan que el caos. Eso, trata de acercarte un poquito. Sí, acércate o te mueves un poquito ahí y trata de mirar. Ahí. Ya menos ruido. Sí, ahí de pronto se... Pero ahí me escuchan. Sí, muy bien ahí, dale. Bueno, entonces decía que no sabría atribuir cuál es el factor diferencial en Antioquia, pero decía que en términos globales la decisión de la cuarentena se tomó en 4 días de antelación en comparación con lo que se tomó con el resto del país, y esto podría influir, pero no estaría en capacidad de definir qué pudo haber sido diferencial. Otro aspecto que sí preguntan es sobre el modelamiento de movilidad. Yo sé que este modelamiento genera dudas. Una de las críticas principales que yo hago al modelo es que, por supuesto, la movilidad antes no es buen predictor de la movilidad a posteriori porque hay un cambio en los comportamientos de las personas, además de que pueden cambiar los hábitos de uso del sistema de transporte masivo por las mismas restricciones que se generan en torno a las intervenciones sociales. Pero lo que estamos haciendo en este caso es aprovechando otras fuentes de información de movilidad para ir creando nuevas propuestas de modelación. Esta aproximación inicial se utilizó como una propuesta en términos de poner en juego movilidad con RT, lo que lleva a la pregunta que hace el profe Daniel sobre la posible colinealidad que existe o alta correlación que existe entre las variables. Eso se evaluó el factor pero es cierto que la movilidad... Volviste a ir, te volviste a ir muy lejos, está yendo muy mal. Yo creo que la señal de en realidad, pero ahí mejor. Sí, señor. ¿Cuál es el aporte de la movilidad? Pero el tema de la movilidad es que en realidad la movilidad y el RT capturan en esta epidemia dos fenómenos muy parecidos, que es el contacto humano. Entonces, es muy posible que haya ahí una confusión o interacción con otras variables que no hemos tenido en cuenta en el modelo, y eso pues tiene que ser un motivo de ampliación de esto para poder... La siguiente pregunta. Creo que la movilidad que hacía el proyecto, pues también les voy a contar que estamos usando un indicador de movilidad que se llama el nuevo modelo que estamos construyendo, que se llaman las tramas celulares. Y es que, y eso va también en relación con la pregunta que hace el proyecto de las cruzadas, la información que nosotros usamos de movilidad con los celulares es información anónima. Lo único que nos da a nosotros es un ID que se llama el ID de publicidad, que simplemente que es un equipo móvil único, no identifica qué persona es, y nos dice cómo esos equipos se mueven en comunas, en barrios, o se mueven en sectores. Con ello podemos dar un indicador de movilidad promedio de una persona, independiente del sistema de transporte, y eso es lo que estamos buscando ahora. Y en el caso de la anonimicidad de esos datos, por el temor que hay de que eso pueda conducir a información, nosotros lo que hacemos simplemente es enviarle publicidad a las personas, donde los invitamos a contactarse, porque pudieran haber hecho. La evolución o respuestas a publicidad
está cercana al 76%, es muy alta, pero hasta que la persona voluntariamente no decide contactarse con el equipo de epidemiología, está detrás de ese equipo. No se está utilizando pues tecnología militar o algo parecido, ni el ejército nos está colaborando, y aunque pueda ser. Andrés, lástima que haya tanta interferencia allá porque de verdad se escucha muy mal, tus respuestas se escuchan parcialmente, lástima pues porque la discusión y está muy interesante. Si hay posibilidades de que te aísles un poquito en ese caos que hay allá, sería es que muy bueno. A esta hora se va concentrando mucha gente allá en la gobernación. Yo estaba leyendo acá algo que dice Fabián sobre la pregunta que él tiene del modelo y pues yo creo que esperemos a ver si Andrés se ajusta un poquito al audio. Ahí se escucha mejor. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Me oyen mejor en este momento? Sí, sí, mucho señor. mucho mejor, sí. Ah, bueno, es que logré encontrar una esquina por acá que está desocupada. ¿Qué preguntaba, profe Héctor? Le decía lo de la parte anónima, es que nosotros no tenemos acceso a las identificaciones de los celulares, sino solamente a una idea de publicidad, y a través de esa idea de publicidad se manda una publicidad de la gobernación que se utiliza para invitar a las personas a contactarse. Aproximadamente el 76% de las personas se contactan luego con el equipo, pero hasta que ellos no se contactan no tenemos conocimiento de quién es la persona de la que tenemos el dato. Y ese mismo dato, pero Google sí nos da un dato que es el dato de movilidad de las tramas de celular, que básicamente es que tanto los celulares se mueven en cada uno de los barrios, y eso da también una indicación de movilidad social. Lo hemos venido validando para incluirlo en el modelo, lo cual lo haría independiente de los sistemas de transporte. En este caso, Google sigue para el departamento de Antioquia 1.700.000 celulares. Cuando digo sigue, es básicamente cada vez que ustedes le dan acepto a los términos y condiciones de muchos juegos y muchas aplicaciones, en realidad están regalando los datos de ubicación ustedes por las personas. Estaba diciendo que nosotros no usamos pues la tecnología del ejército ni del Estado para esto, sino se utilizan solamente esos datos que las personas acuerdan dar libremente, aunque no sean conscientes. Entonces decía que no estamos, pues, como espero yo, no estar en esa línea, pues, del ejército, de lo que ha pasado con ese escándalo reciente. La interferencia que tenemos es por eso, porque nos tienen chuzados. Bueno, hay varias preguntas de Daniel Camilo sobre... El ejército está muy pendiente. Hay varias preguntas de Daniel Camilo sobre el tema del aporte de la movilidad al modelo. Y de Fabián sí, también. Yo decía también. Yo creo que una de las limitaciones del modelo está en que la variable dependiente, en este caso el RT, pues captura un fenómeno muy similar en sí a la misma movilidad, que sería la explicativa. En tanto que ambos están representando en este epidemia el contacto humano, porque es el mecanismo de vector de transmisión. Eso creo yo genera un ajuste importante pues que sobreajuste el modelo, por eso estamos tratando de explorar otras variables de movilidad para poder hacer una predicción. Pues yo no sabría, porque lo matemático, el detalle no lo tengo aquí, no tengo las tablas de correlación, pero que ajuste mejor, pues no ajuste mejor, sino que de pronto, si pensemos, captura mucho mejor la esencia del fenómeno. Hay una pregunta de Hernán Mira sobre la cultura paisa en el cumplimiento de las medidas impuestas por el gobierno nacional. Si se considera Antioquia una cultura bien autoritaria, ¿se ha visto que esto tenga relación con el buen comportamiento del departamento ahora, cumpliendo las normas? ¿Incide esto, por ejemplo, violencia intrafamiliar? Sí hay artículos que se han tratado de modelar en Asia el impacto que tiene la obediencia de las poblaciones en la implementación de las estrategias. Les puedo compartir uno particular de China, donde hay un factor en las ecuaciones diferenciales, que es un factor exponencial K, que es básicamente el temor que tiene la gente de incumplir
las indicaciones que el Estado da, y no sabría yo interpretar esto como hacia la cultura antioqueña puede tener un rol, pero sin duda en esto que hablábamos de la modelación comportamental, que incluso les puedo compartir un libro que es dedicado solo a epidemiología comportamental, se llama así, tratando de modelar estos factores. No sabría yo decir cómo la cultura antioqueña influye, pero con seguridad que es una variable que se podría modelar y considerar. Hay complemento algo, Andrés y Héctor y al profesor Mira, era lo siguiente, es una de las variables que siempre hemos puesto cuando nos preguntan por qué Antioquia tiene un comportamiento epidemiológico así, y sin duda hemos hablado mucho del tema de la cultura. No está, obviamente con la evidencia suficiente, pero sin duda alguna desde el supuesto, la cultura paisa tiene unas características, digamos, más de obediencia, del respeto, etcétera. Si es respecto a eso, nosotros suponemos que eso también ha sido otra variable a contribuir. Y como dice el doctor Andrés, pues siempre lo estamos exponiendo cuando nos hacen esa pregunta. Hay mucha teoría sobre el comportamiento humano en este momento y mucho trabajo desde antes de la epidemia del comportamiento humano, cómo transformar la conducta humana y cómo poderlo hacer. Es un tema apasionante desde el punto de vista de prevención de las enfermedades y todo lo que trabajamos en los temas de promoción, estilos de vida saludable, etcétera. Son unos temas que hoy en día están desde el contexto social influyendo mucho en distintas teorías y trabajos, y yo creo que ahora entra a jugar un papel importante porque sabemos las características sociales y culturales de los paisas y creemos que en eso contribuye en algo al comportamiento epidemiológico. Daniel Camilo, perdóname Andrés. Perdóname Andrés, Daniel Camilo, ¿quieres, por favor, es que siento que no te han respondido, ¿quieres precisar la pregunta o hacer la intervención alrededor de la movilidad y el modelo? Daniel Camilo. Ah, se fue, lo mismo que Fabián, sí. Fabián se fue. Fabián se tuvo que retirar, ahí escribió en el chat por qué se fue. Andrés, ¿alguna otra pregunta? Bueno, han preguntado por el Neuroscore, varias preguntas sobre la validación del modelo. Modelo. Hay dos temas, Héctor, que yo quisiera hacerte algo de claridad al respecto y que he visto las preguntas ahí. Uno del laboratorio de los falsos positivos. Esto, como dice el doctor Andrés, el departamento hace un monitoreo constante de los laboratorios y cuál es el índice de positividad o el indicador de positividad que va dando, y se observó específicamente que había uno de ellos que estaba marcando una positividad altísima y se fue a mirar y realmente se estudiaron las contramuestras y se encontró que pues eran falsos positivos y por lo tanto inmediatamente se entró a hacer el control, y en este momento ese laboratorio se está mirando para que no, hasta que no haga todos los, digamos, las correcciones que se deben hacer, no vuelva a estar, digamos, realizando las pruebas. Eso en cuanto a esto. Ustedes bien saben en el tema de las pruebas que pues ha habido una cantidad de situaciones, sobre todo con los kits que se traen del exterior, han vendido kits que vienen contaminados, han vendido kits malos, pues, chimbos es la palabra, y etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Ayer escuchaba al profesor Andrés Zuluaga también hablando un poco del tema de que realmente los laboratorios que hacen prueba molecular pues tienen mucho riesgo y tienen que estar permanentemente, y lo hacemos nosotros, lo sé que los laboratorios lo hacemos de la facultad, estar aleatoriamente haciendo estudios de contramuestras para ir verificando los resultados que se van dando y no tener, porque la prueba
pues no es del todo, no tiene una sensibilidad, una especificidad muy buena, y entonces pues se trabaja en ese punto. Y había otra pregunta que yo podía contestar, que específicamente la vi ahí. Bueno, no recuerdo cuál era la otra pregunta que vi que podía contestar respecto. La teleasistencia. No sé qué preguntaron de la teleasistencia. La teleasistencia, dicen, es una necesidad del momento y se flexibilizó su uso por la coyuntura actual. Ahora se está realizando no solo para pacientes con corona, sino también con cualquier otra enfermedad. Sin embargo, este modelo de atención no es igual de eficiente a la atención presencial que se puede hacer al menos en las ciudades. Pregunta, ¿esta nueva modalidad flexible, entre comillas, de la telemedicina llegó para quedarse o existen condiciones para su posterior desmonte en el uso rutinario? Aquí está el vicedecano, que es un experto en el tema. Andrés también es el que lidera esto, pero les voy a decir, esto no es una coyuntura de la epidemia, como lo expliqué anteriormente. Este es un desarrollo de 8 años. Inclusive nuestros estudiantes de pregrado realizan una rotación por ahí, adquieren competencias para poder adquirirlas. En rotación, los residentes trabajan hoy en día en cursos de adquirir competencias en telesalud. La telesalud contiene distintas líneas de trabajo, no es solamente telemedicina, hay una confusión ahí también en los términos y un poco de desconocimiento. El tema de la telesalud involucra distintas líneas de trabajo, desde la teleeducación, pasando por la teleasistencia, que es otra línea diferente, pasando por la telemedicina y otra cantidad de variables importantes que hay en esto. No es, como digo yo, un desarrollo, es un desarrollo muy potente de facultad de tiempo atrás. Sin duda alguna es una herramienta, no es la única, no es, habrá momentos en que no se puede utilizar, no es útil para eso en determinados, por eso vamos a sumarle, a enganchar algunas cosas que tienen que ver con atención domiciliaria, porque ahora que se viene la fase de mitigación o estamos en la fase de mitigación, sin duda alguna hay que hacer visita médica domiciliaria en el componente de atención primaria. Entonces hay que saber cuáles son realmente, cuál es la estructura de la telesalud, pero también cuáles son sus limitaciones y cuáles son exactamente sus ventajas. No sé, Luis Miguel, si tú quieres aclarar un poco más sobre el tema de Carlos, yo quisiera que habláramos del NeuroScore. Hay varias preguntas sobre el NeuroScore. Mira, no, perdóname, Carlos, yo te hago la pregunta. Sobre la validación y el poder de discriminación del NeuroScore que se ha realizado. No, eso no lo hay por una simple razón. Es una construcción que se hizo de una revisión detallada. Hay 2 o 3 score en el mundo que se están utilizando en la epidemia. También les podemos hacer llegar los artículos específicamente. Lo que sí hemos visto es que hay síntomas que son de alerta y que son de alerta desde el punto de vista clínico. Nosotros, pues como está fortalecida y hemos creído mucho en el desarrollo de la atención primaria para el manejo en esta epidemia y apoyarnos un poco en ello, sin desconocer que van a haber pacientes que van a llegar necesariamente a hospital de alto nivel de complejidad y de UCI, pero inicialmente el manejo se puede hacer domiciliario. Pues pensamos en algunas variables que pudieran orientar un poco al médico que está haciendo la atención, y en ese sentido fue que hicimos, más que yo, pues obviamente un grupo muy grande de profesores de la facultad, miraron las variables que podían estar digamos, orientando a que si el paciente iba evolucionando hacia un síndrome de dificultad respiratoria, y en ese sentido, pues definimos tratar de combinarlas a través de pues una construcción que puede dar una calificación que no está ni construida, ni más faltaba, pues obviamente
los que trabajamos sobre validación y construcción de instrumentos específicamente muy de variables subjetivas como en psiquiatría y todo lo que tiene que ver con psicometría, pues no está validado y no tiene esa construcción. Pero lo que sí pensamos es que si orienta, si ayuda, si apoya, porque son un tipo de variables que hoy en día el mundo casi en su totalidad la evidencia ha ido mostrando y lo acepta. Estoy hablando, por ejemplo, de las comorbilidades más frecuentemente observadas que llevan a la complicación. Estoy hablando de síntomas clínicos que muestran que el comportamiento, la oximetría lo ha mostrado la evidencia, cuando baja de 90, específicamente está mostrando que un paciente está evolucionando hacia una síndrome de dificultad respiratoria, cuando está utilizando músculos accesorios, cuando la presión arterial sistólica baja de 100, cuando son unas variables clínicas que son relativamente sencillas de medir, la frecuencia respiratoria y algunos indicadores bioquímicos como es el dímero D, como es la ferritina, como es la relación linfocitos-neutrófilos, que se hacen en la clínica en el manejo de estos pacientes con COVID, entonces simplemente están ahí. La sorpresa cuando nosotros decidimos tener estas variables de alerta y poder referenciarlas clínicamente y que el médico pudiera mirar y orientarse un poco y apoyarse en ellas para evaluarlas y tener este derrotero, pues encontramos que Sura en sus pacientes, y específicamente el grupo de Sura, de epidemiólogos y esto, estaban utilizando un score que trajeron de, creo que fue en Alemania o en China, es un score que obviamente sin validar tampoco, lo trajeron y es un score muy parecido, solo le faltaba el HLA para medirlo y entonces decidimos pues que esas mismas variables se midieran en esto. La calificación es un insumo que puede ayudar, orientar simplemente ante la premura que puede originar y ante pues lo que podemos ver en un momento dado crítico. Cuestionamientos desde el punto de vista del score, desde todo lo que sabemos, validación de todos los órdenes, de los 4 niveles en la validación de un instrumento, todas pueden ser obviamente cuestionables y mirables, pero creo que en este momento puede ser de ayuda y de apoyo en la atención primaria. Hay una propuesta ahí de Mario, pues, de hacer una validación como modelo predictivo de pronóstico, como modelo predictivo de pronóstico. Sería extraordinario. Entonces, sería extraordinario porque el grupo de trabajo que está ahí, en el que está Mario, que está liderando Mario, uno de los 16 grupos de trabajo de la universidad, podría ser una posibilidad. Carlos, yo quisiera terminar en estos 4 minutos, si me permites. Yo quisiera que se está conversando, discutiendo en estos puestos de mando sobre lo que va a pasar de aquí al 30 y lo que va a pasar después del 30 de mayo. Bueno, yo les contesto lo siguiente. Estoy pues hay un chat donde estoy, de esos chats que uno dice por qué entré y por qué no entré, pero bueno, es un chat yo le digo el chat de los viejitos, que son una serie de exministros, son una serie de personas que, digamos, tienen un cierto preponderancia a nivel nacional y pues ahí se conversa permanentemente. Sé que algunos de ellos se sientan con el señor ministro y pues hay un relacionamiento importante. Y a nivel pues gubernamental, a nivel sobre todo de alcaldía y de esto. Y lo otro es en Ascofame, pues ustedes saben, hemos tenido conversaciones específicamente con el ministro y pues ahí uno escucha algunas situaciones. El domingo nomás fuimos invitados a hablar un poco sobre el tema del talento humano en salud y cómo se pudiera un poco trabajar ese tema en formación y eso. Y se habla mucho de la tendencia sabíamos, por ejemplo, de la apertura de niños. Se nos preguntó a algunos psiquiatras sobre la apertura y poder permitir que los niños salieran. Esa era una medida que
se consultó. Lo que se sabe a ciencia cierta es que hay presión, y todos lo sabemos, desde el sector económico, y eso es obvio. Hay una presión importante de ir abriendo cada vez más. Creo y pienso que el país va a ir abriendo en la medida en que pueda ir a hacer un control o mirando que el comportamiento siga como va. En territorios, y van a hacer apertura inicialmente de territorios donde hay un control muy importante. Apertura cerrada en el sentido de que no puede haber transporte de un lugar a otro. Lo último que se va a abrir es el transporte terrestre y aéreo entre territorios. Todos sabemos que eso facilita muchísimo el contagio. Eso va a ser de lo último. La ministra en Educación, que es un tema que nos ocupa muchísimo, lo que también sabemos es que las facultades de medicina, pues al menos va a ser también de lo último, y que se abra en las instituciones de educación superior, aunque pues en esta semana nos pidieron protocolos para poder mirar algo de trabajo específicamente, porque se van a empezar a abrir ya el trabajo en salud, es decir, consultas, cirugías, se van a empezar, y a esas sí se le va a ir dando oportunidad de la apertura. Eso es lo que se habla básicamente respecto al tema. ¿Qué más pudiera decirles? No, básicamente eso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos. Me están escribiendo de varias partes que el LinkedIn que difundió Comunicaciones fue el mismo. Vamos a rastrear bien qué fue lo que pasó, porque se presentó ese inconveniente, pero bueno, finalmente lo logramos superar, creo, y tener sí. la ¿Sabes qué creo, dentro de Héctor? 8 días tendremos la actividad de Carlos. No, Sí, no, dime. que sería muy interesante, Sí, Carlos. por ejemplo, yo sé, en el apasionamiento que manejamos o que manejan, por ejemplo, Daniel Camilo, Fabián, en el tema de modelos, pues hacer un conversatorio muy interesante entre Andrés, Diego, que ha sido, pues, Diego Álvarez, hablo, muy copartícipe, y poder hacer una discusión cuando uno los oye conversar. Pues yo que estoy ahí metido en las conversaciones, pues la verdad aprendo, y de las limitaciones tan grandes que se tienen, y que de todas maneras aportes que se puedan hacer llegar serían muy valiosos en la construcción, porque lo que se ve es que hay un interés importante en poder ir, y eso todos lo sabemos, en tratar de poder mirar para dónde vamos, para poder advertir, porque esa finalmente es la construcción como academia que tenemos que hacer. Entonces, si ustedes, por ejemplo, Daniel Camilo, Fabián, tú y algunos otros que sé que les interesa mucho el tema, y ayudar y aportar un poco al trabajo desde este modelo, pues es bien interesante. Por lo que hablábamos ese día, esto solo es el tema de movilidad, y hay una cantidad de variables de todo orden que obviamente no están siendo consideradas ahí, y que sin duda alguna pues sería importante al menos irlas involucrando. Me parece muy buena idea. Voy a hablar con ellos para ver si la hacemos dentro de 15 días. Dentro de 8 días ya están agendados Jorge Holguín y Mónica Giraldo, quienes nos van a hablar de ética en la atención y la investigación en la pandemia. Entonces, esa será la charla de la próxima semana, y voy a hablar con ellos a ver si para dentro de 15 días hacemos el conversatorio que propones, que me parece muy buena idea y muy pertinente para tanto epidemiólogo clínico que hay aquí y neoepidemiólogos que hay aquí. Muy bien, muchas gracias a todos. Buen día. Chao.